la presencia de Dios. Y en esta nueva serie vamos a ver la importancia de reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, cómo la presencia de Dios se mueve en nuestra vida y cuál debe de ser nuestra actitud ante la presencia de Dios. Y yo estoy seguro que en esta serie vamos a aprender cosas importantes que nos van a llevar a vivir de una manera diferente. Y Dios nos va a bendecir bastante con lo que vamos a aprender. Entonces yo le pido por favor que usted tenga sus oídos bien abiertos, su atención puesta en el lugar en donde debe de estar su atención, y va a ver que Dios va a empezar a trabajar en nuestra vida. Entonces vamos a ver la importancia de la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos los dos extremos de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, descubrimos algo que es verdaderamente hermoso y algo que es muy importante. Los primeros capítulos de Génesis nos muestran cómo el ser humano vivía en la plenitud de la presencia de Dios. No sé si usted se acuerda, Adán y Eva ahí en el jardín del Edén. Ellos vivían en la plenitud de la presencia de Dios, convivían con la presencia de Dios en todo momento. Y cuando nos vamos al Apocalipsis, a los últimos capítulos del Apocalipsis, vemos una imagen un poco similar. Vemos a Dios habitando con su pueblo y haciendo todas las cosas nuevas. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, llegar al punto en donde vamos a estar frente a la presencia de Dios, y Él va a ser cielo nuevo, tierra nueva, y vamos a estar en un lugar donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde hay paz, y donde la presencia de Dios está en el lugar correcto, y nosotros vamos a admirar la presencia de Dios y va a ser un momento glorioso. Entonces son esos dos extremos de la Biblia, y eso nos enseña algo importante, que la Biblia comienza con la presencia de Dios y la Biblia termina con la presencia de Dios. Y tú y yo nos encontramos en la mitad de esas dos cosas, ¿verdad? Vivimos en medio de esas dos realidades, la presencia de Dios en el jardín y la presencia y plenitud de Dios al final. Y entonces tú y yo estamos ahí en medio y tenemos que saber cómo vamos a vivir con la presencia de Dios. Tenemos que aprender a vivir con la presencia de Dios. Entonces, en medio de todas estas cosas que les estoy hablando de la presencia de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una verdad que atraviesa toda la Biblia y atraviesa la vida del ser humano, y es esta que viene aquí en la pantalla. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Esa es una realidad. Y quiero hacerlo más personal. Dios siempre ha querido estar contigo. Dios siempre ha querido estar conmigo. Y quizá eso lo hayas escuchado antes, o quizá te suene un poco extraño, y uno puede decir: ¿en serio Dios quiere estar con alguien como yo? Dios, siendo Dios, realmente quiere estar con alguien como yo. Y a través de la Biblia y a través de lo que ha hecho Dios, Jesús, el Espíritu Santo, nos damos cuenta de que Dios quiere estar con nosotros, y que a pesar de que no nos merezcamos su presencia, Él ha decidido darnos su presencia. Y tú y yo podemos estar bien contentos y bien alegres porque su presencia es una realidad en nuestra vida, independientemente si la podemos reconocer o no la podemos reconocer, independientemente si la podemos sentir o no la podemos sentir. La presencia de Dios está con nosotros. Di conmigo: su presencia está conmigo. Amén. Y eso pasa en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier desafío, en los altibajos de la vida. Es importante saber y reconocer que su presencia está con nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto, de la presencia de Dios y cómo Él quiere estar con nosotros, a mí me surge una pregunta que aparece aquí en la pantalla. Dice: ¿qué sucedería si la presencia de Dios dejara de ser una idea y se convirtiera en una realidad diaria? ¿Qué sucedería en nuestra vida si la presencia de Dios deja de ser una idea abstracta, una idea religiosa, algo que se habla en la iglesia, y comienza a ser una realidad diaria en nuestra vida? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo enfrentaríamos los problemas? ¿Cómo enfrentaríamos nuestras relaciones? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de enfrentar el temor, la incertidumbre, el dolor? ¿Cómo cambiarían nuestras decisiones? ¿Cómo cambiaría nuestra fe si la presencia de Dios fuera una realidad diaria? Lamentablemente,
La presencia de Dios muchas veces la encapsulamos en los días domingos de iglesia. Y la presencia de Dios está en un domingo en la iglesia como en este evento y creemos que ahí está la presencia de Dios. Pero ¿cómo cambiaría nuestra vida si nos damos cuenta que la presencia de Dios está con nosotros en todo momento? Y yo estoy seguro que si tú y yo nos diéramos cuenta de esa realidad, nuestra vida sería un poco diferente, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El mensaje del día de hoy es como una introducción a toda la serie acerca de la presencia de Dios, pero estoy seguro que tú vas a aprender cosas muy importantes que pueden cambiar tu vida. Entonces vamos a ver y vamos a recorrer esta historia de la presencia de Dios, en donde vamos a descubrir que tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios visible y tenemos un Dios que habita dentro de nosotros. ¿Sale? ¿Están juntos conmigo? Muy bien, entonces vamos a ir al número 1. La presencia de Dios, pónganmelo aquí en la pantalla. La presencia de Dios cerca de nosotros. Número 1, su presencia cerca de nosotros. Si nos ponemos a pensar en la caída, aquel día en que el ser humano cometió el pecado de comerse ese fruto cuando Dios había dicho que no lo hicieran. Si nos ponemos a ver ese momento, después de ese momento de la caída, después de esa ruptura en la relación, después del pecado, vemos a un Dios que no se alejó por completo del ser humano. A través de la Biblia vemos a un Dios que se acerca constantemente. Nosotros como humanos nos equivocamos, pecamos, y aún así Dios es el que da el primer paso para mantenerse cerca, a pesar de que no lo merecíamos. Y entonces lo vemos en varios personajes en el libro de Génesis. No sé si usted se acuerda de Enoc. Vemos la cercanía de Dios con un personaje como Enoc. Vemos la cercanía de Dios con un personaje como Noé, Abraham. Vemos también como Jacob, un personaje como Jacob, José, etcétera, etcétera, etcétera. Después de la caída vemos a un Dios que se mantiene cerca. Y no nada más ellos, hay una parte muy famosa que seguramente usted conoce, que es una experiencia que tiene un personaje que se llama Moisés. Y esto habla también de la cercanía de Dios. No sé si usted se acuerda de una experiencia asombrosa que tiene Moisés, que es que la presencia de Dios se manifiesta en una zarza ardiendo. ¿Se acuerda de eso? Ahí vemos a un Dios cercano, pero Dios no nada más se manifestaba en esas cosas. También vemos a un Dios cerca cuando Él se manifiesta como una nube, cuando hacía calor en el desierto y el pueblo estaba caminando por el desierto y les tapaba el sol. Y también lo vemos como una columna de fuego para calentarlos en la noche en medio del desierto. Y vemos un Dios cerca, pero no nada más eso. También vemos a un Dios que pide que el pueblo construya un tabernáculo. Ese tabernáculo iba a contener la presencia de Dios. Y entonces manda a construirlo. Y no solamente lo manda a construir, sino que da indicaciones y dice, bueno, el tabernáculo que va a contener mi presencia, quiero que esté justo en medio del pueblo. No quiero que esté a los lados, no quiero que esté al final, quiero que esté en medio del pueblo, porque quiero que mi presencia sea el núcleo del pueblo. Quiero que mi presencia sea lo principal para el pueblo. Y entonces vemos a un Dios cercano. Eso es cercanía. Él quería estar con su pueblo. Entonces aquí en la pantalla viene algo muy importante. Dice, Dios nunca ha querido un lugar periférico en la vida de su pueblo. Siempre quiso estar en medio de ellos. Siempre quiso estar en medio de ellos. ¿Cuál es el problema? Y es un problema que les pasó a ellos y es un problema que nos pasa a ti y a mí. A pesar de que Dios quiere que su presencia esté en medio de nosotros, que sea núcleo para nosotros, nosotros nos encargamos de mandar a la presencia de Dios a nuestra vida periférica. Poco a poco lo vamos sacando. Dejamos de considerar su presencia, dejamos de darnos cuenta que está aquí presente, real, todos los días. Dejamos de ponerle atención a sus palabras, dejamos de considerar su camino y entonces poco a poco lo vamos haciendo a un lado. Y es como si viviéramos en ese pueblo y en lugar de que la presencia de Dios esté en el centro, la presencia de Dios está lejos de ahí. Lamentablemente así vivimos, muchos de los cristianos viven de esa manera.
Creemos que con venir a la iglesia tenemos una palomita puesta en el cielo. Y no se trata de eso. Podemos venir a la iglesia y tener a Dios lejos de nuestra vida. Y podemos venir a la iglesia y tener su presencia abandonada. Pero Dios siempre quiso estar en medio. Y hay un verso muy importante que aparece en Éxodo, capítulo 40, verso del 36 al 37. Y quiero que lo lea junto conmigo. Dice así: cada vez que la nube, cuando habla de la nube se está refiriendo a la presencia de Dios. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Verso 37. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Y a lo mejor usted dice: ¿y esto qué tiene que ver, verdad? Esto nos habla de algo muy importante. La presencia de Dios era fundamental en la vida del pueblo. De hecho, la vida del pueblo estaba marcada por la presencia de Dios. Si la presencia de Dios nos dice que avanzamos, pues nosotros avanzamos. Si la presencia de Dios dice que nos detenemos, pues nosotros nos detenemos. Entonces su vida estaba marcada por la presencia de Dios. Y cuando Dios dice: quiero que mi presencia esté en el centro del pueblo y que todo lo demás me rodee, ahí pasa algo muy interesante. ¿Sabe qué es lo que estaba esperando Dios? Que cuando un día comenzaba y una persona despertaba y se levantaba de la cama y abría su tienda para empezar un nuevo día, cuando abría su tienda se daba cuenta que la presencia de Dios estaba ahí. Y cuando una persona tenía que realizar sus actividades y salía de su tienda y se iba a ir a trabajar, o se iba a ir a platicar, o se iba a ir a relacionarse con su familia, qué sé yo, el tabernáculo estaba en el centro y se daban cuenta y ellos decían: la presencia de Dios está en este lugar. Y cuando ellos tenían que hacer cualquier tipo de cosa, ellos reconocían que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y eso era algo muy importante, era algo fundamental. Ellos todos los días reconocían que la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, a pesar de que esto sucedió hace muchos años, sí nos enseña algo para ti, para mí, para vivir el día de hoy. Y esto es algo muy importante. Yo sé que algunos de los que estamos aquí hemos hecho la oración, la siguiente oración, que dice más o menos así: Dios, bendice mi camino. ¿Alguien ha hecho una oración así? Dios, bendice mi camino. El día de hoy acompáñame a donde tengo que ir. El día de hoy bendice mi caminar, ¿verdad? Bueno, tú y yo debemos de aprender una oración un poquito más bíblica, que nos enseña lo que estamos viendo. La oración que deberíamos de hacer es: Dios, quiero caminar tu camino. No quiero que bendigas mi camino, quiero caminar tu camino. Quiero que sea tu presencia la que dicta el rumbo. Quiero que sea tu presencia la que marca los pasos que debo de dar, que marca el ritmo que tengo que seguir. Necesito que tu presencia sea la que dirige mi vida. Y eso va muy en contra de lo que muchas veces nosotros oramos y creemos de Dios. Creemos que Dios, a donde quiera que nosotros vamos a ir, Él va a ir atrás de nosotros bendiciéndonos y abriendo puertas y haciendo esto y haciendo el otro. Pero la verdad es que no es así. De hecho, hay un verso que aparece en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, y dice: dejen que el Espíritu Santo dirija su vida. No dice: dirijan su vida y que el Espíritu Santo los acompañe. No, dice: dejen que el Espíritu Santo dirija su vida. Y es lo mismo que Dios pretendía en el Antiguo Testamento con el pueblo en el desierto. Yo soy el que marca el rumbo. Y eso a lo mejor tú dices: bueno, ¿y dónde está mi rumbo? ¿Y dónde están mis decisiones? ¿Y dónde está? Y eso es importante y es válido que hagas esa pregunta. Pero quiero decirte algo: si tú y yo queremos la bendición de Dios y queremos recibir las promesas de Dios, hay un solo camino. Y es siguiendo su camino. Sí podemos dirigirnos a otros caminos, tener algún tipo de resultado, y eso está bien, pero si queremos sus resultados, dice Pablo: dejen que el Espíritu Santo dirija su vida. Eso es algo bien importante para ti y para mí. Entonces, lo que tenemos que hacer tú y yo es reconocer que Dios está cerca. Número uno, Dios está cerca. Y tú y yo lo que tenemos que hacer, la otra cosa, es no sacarlo a la periferia, sino mantenerlo en el centro de nuestra vida.
no mandarlo a un lado, sino considerarlo en todos nuestros caminos todos los días. Decir: Señor, tú eres el que dice, tú eres el que dicta, tú eres el que manda, yo quiero seguir tus pasos. Entonces debemos de aprender a movernos cuando Él se mueve, debemos de aprender a esperar cuando Él nos llama a esperar, debemos de aprender a confiar incluso cuando no entendemos la situación. Aquí viene algo importante en la pantalla, dice: la madurez espiritual no consiste en saber más de Dios, sino en aprender a vivir conscientes de que Él está cerca. Diga conmigo: Él está cerca. ¿Sabe? Hay una cosa que el día de hoy carece mucho, y es el temor de Dios. Y rara vez se encuentra una persona que tenga temor de Dios. Y si usted y yo queremos desarrollar temor de Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer, y ayuda bastante, es reconocer que Dios está cerca. Y no me refiero a su segunda venida. Dios está cerca aquí, hoy, en mí. Dios está cerca cuando estoy solo en mi casa. Dios está cerca cuando estoy teniendo una conversación con un amigo que no es cristiano y no hay ningún miembro de la iglesia alrededor y como que tengo la confianza de hablar cosas que no hablo dentro de la iglesia. Dios está cerca. Dios está cerca cuando se prueba mi honestidad y mi integridad en mi trabajo y que nadie me está observando. Dios está cerca. Él ha decidido que su presencia esté cerca de nosotros. Y si tú y yo queremos caminar en temor de Dios, ese es el principio: reconocer que Él está cerca. Y yo quiero decirte algo: Dios está cerca de ti. Dios está cerca de ti. Él quiere ser el núcleo de nuestra vida. Entonces, número 1, vemos que su presencia está cerca de nosotros. Amén. Número 2, su presencia visible para nosotros. Y aquí empieza a ponerse bien interesante este tema, porque esto ya no es algo del Antiguo Testamento, esto es algo de la actualidad. Y Dios, su presencia es visible para nosotros. Dios no solamente se hizo cercano, sino que en Jesús se hizo visible. Y esto es algo sorprendente. La presencia que antes estaba en una nube, que antes estaba en un fuego, que antes estaba en un tabernáculo, que antes estaba dentro del lugar santísimo en un templo, ahora tenía un cuerpo humano y era Cristo Jesús. Tenía una forma humana. Y la presencia de Dios vino y tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros. De hecho, eso es un verso que dice Juan, y quiero que junto conmigo me acompañe a leerlo. Dice Juan capítulo 1 verso 14, dice: entonces la palabra. Hay otra versión que dice el verbo. Cuando dice la palabra o el verbo se refiere a Cristo Jesús. Dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto, dice, hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Dios no solamente quiso ser cercano, Dios quiso ser visible y vino en la forma de Cristo Jesús. Y entonces ahora la presencia de Dios tomó otro lugar, y esto es algo muy bonito. Ahora la presencia de Dios caminó por nuestras calles. La presencia de Dios, fíjese, hay algo bien interesante acerca de la presencia de Dios y lo que está hablando aquí Juan. Cuando Juan habla de estas palabras que vivió entre nosotros, la Reina Valera dice que habitó entre nosotros. Aquí viene en la pantalla, mire. Cuando Juan escribe que Él vivió entre nosotros, en la lengua original, en el idioma original en que se escribió, significa extendió su tabernáculo. Eso es lo que significa, y eso es lo que Juan está diciendo, que la presencia de Dios vino y extendió el tabernáculo. ¿Qué significa eso? Antes, para poder ir a hacer una oración y recibir el perdón de nuestros pecados, teníamos que dirigirnos al tabernáculo o al templo.
Antes, si tú querías que Dios bendijera tu vida, ibas hasta el tabernáculo y al templo y allí hacías una oración, una ofrenda, qué sé yo, y Dios hablaba y bendecía tu vida a través de los sacerdotes. Pero ahora Dios extendió su tabernáculo y la presencia de Dios no estaba dentro de un lugar al que la gente podía ir, sino que la presencia de Dios era la que iba a donde estaba la gente. Y vemos a un Dios tan cercano y tan visible, su presencia tan cercana y tan visible, que incluso fue y se sentó en la mesa de los pecadores y de los cobradores de impuestos. Vemos a la presencia de Dios tan cercana y tan visible, que fue hasta el lugar en donde estaban los leprosos y que no tenían ninguna oportunidad de acercarse al tabernáculo o al templo. Y allí estaba su presencia, Cristo Jesús, acercándose a ellos y tocándolos. Vemos a una presencia de Dios tan cercana y tan visible que incluso fue a una tumba a llorar por un amigo. Tan cercano y tan visible, porque Dios extendió su tabernáculo para que la gente pudiera tener esa experiencia. Entonces la presencia que antes estaba en medio de un campamento, ahora tenía un rostro, ahora tenía una voz y ahora tenía manos, y le encantaba estar con la gente. Y seguramente la gente que pudo ver a Jesús vivo y a todo color en su cuerpo, experimentaron la presencia de Dios de una manera tan gloriosa. Ahí estaba su presencia. Dios no decidió amarnos a la distancia. Dios decidió hacerse visible, hacerse cercano y amarnos de esa manera. Él fue tan cercano a nosotros que incluso decidió morir por cada uno de nosotros. Y así es la presencia de Dios. Y hay algo muy importante que nos revela todo lo que les estoy diciendo y aparece aquí en la pantalla. Nuestro Dios no es indiferente a nuestro dolor. Dios decidió hacerse cercano, pero no solo eso, Dios decidió hacerse visible y experimentar lo que tú y yo experimentamos. Y Jesús experimentó el dolor, y Jesús experimentó el rechazo, y Jesús experimentó bastantes cosas, pruebas, tentaciones que tú y yo diariamente experimentamos. Y Él quiso hacerlo, ¿sabe para qué? Para entendernos y que tú y yo tengamos esperanza en alguien que nos comprende. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente que piensa en Dios? Que piensan que Dios es alguien muy lejano, que no entiende lo que pasamos. Y no quiero que me levante la mano, pero yo estoy seguro que en momentos difíciles quizá usted ha pensado eso. No, pero Dios está allá. ¿Él qué va a saber de cómo me siento? ¿Él qué va a saber de lo que significa perder un familiar? Él está allá y yo estoy aquí. ¿Él qué va a saber acerca de un diagnóstico que no es nada prometedor? ¿Él qué va a saber de crisis económica? ¿Él qué va a saber? Bueno, le tengo una noticia. Dios decidió que su presencia fuera visible para experimentar todo eso. Y que tú y yo sepamos que Dios nos comprende. Cada circunstancia que tú y yo pasamos, y no es algo que digo yo, de hecho eso viene en la Biblia. Hebreos capítulo 4 del 15 al 16, fíjese. Dice nuestro sumo sacerdote. Cuando dice sumo sacerdote se refiere a Jesús. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas, diga conmigo todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y ahí la presencia de Dios toma un lugar importante. Experimenta lo que tú y yo experimentamos diariamente. Pero no se queda ahí. Dice, como tú y yo tenemos a este Dios, a este sumo sacerdote, a Jesús, su presencia, que experimentó todas las pruebas que tú y yo pasamos: cansancio, rechazo, enfermedad, dolor, muerte de algún familiar, crisis económica, dudas, etcétera. Él pasó por todo eso. Dice, como tú y yo tenemos a ese Dios que nos comprende, verso 16 dice que nos podemos acercar con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, porque en el trono de la gracia de nuestro Dios vamos a recibir su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Y esto es esperanza, familia.
Yo sé que muchas veces andamos buscando promesas de Dios para nuestra vida y bendíceme Dios y dame esto y dice tu palabra y esa promesa que dice tu palabra y todo eso está muy bien, pero hay una promesa que usted y yo necesitamos todos los días y es esta que viene aquí. Dice que si tú y yo nos acercamos al trono de la gracia, ¿por qué nos vamos a acercar con esa confianza al trono de la gracia? Porque sabemos que Dios nos entiende. Porque pasó por lo mismo que nosotros. Y eso nos da la confianza de acercarnos. Y cuando tú y yo nos acercamos a su trono, a su presencia, hay misericordia y gracia para ti y para mí. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Yo sé que la misericordia y la gracia se entienden de diferentes maneras, pero cuando estamos hablando de momentos de prueba y de tentación, como lo que estamos viendo en Hebreos, la misericordia y la gracia tienen un significado especial. Misericordia es que Dios no va a permitir que tú y yo pasemos por algo que no vamos a soportar. Escucha bien lo que te estoy diciendo. La misericordia que Dios tiene para ofrecerte es la seguridad de saber que Dios no va a permitir que tú y yo pasemos por algo que no vamos a soportar. Eso es misericordia. Y la gracia es la capacidad de pasar por cualquier cosa que se nos ponga enfrente. Entonces lo que nos está prometiendo aquí Dios, porque Dios y su presencia son visibles en Cristo Jesús y experimentó todo lo que tú y yo hemos experimentado, es, si tú tienes esa confianza de acercarte a su presencia porque sabes que te entiende, entonces Él tiene para ti misericordia y gracia. Y tú y yo podemos salir victoriosos de cualquier situación cuando Dios nos da de su misericordia y de su gracia. Sabes, yo no sé qué problema tú has experimentado o cuál problema estás pasando el día de hoy. Yo también he tenido mis problemas y no se trata de compararlos, porque de nada serviría compararlos. Pero ha habido unos que yo digo, wow, unas broncas que uno voltea al cielo y dices, ¿en dónde estás, Dios? No sé si le ha pasado algo así. A mí me ha pasado que estoy pasando por un momento y yo digo, ¿y dónde estás en medio de todo esto? Y los momentos más fuertes en mi vida en donde yo he pasado por esas preguntas, Dios se ha encargado de hacerme saber que siempre ha estado ahí. Y no siempre ha estado ahí, sino que me comprende. ¡Fum! Familia, eso te quita un peso de encima, porque recibes misericordia y gracia. Saber que lo que estás pasando lo puedes soportar, porque cuentas con su misericordia. Y saber que lo que estás pasando al final de cuentas va a ser una victoria, porque tienes su gracia, que es una capacidad y es un poder para salir adelante. Yo creo que si queremos una promesa de parte de Dios, serían esas dos. Yo quiero ese tipo de promesas. A mí me llaman más la atención esas promesas y me atraen más esas promesas que riquezas y que abundancia y que yo requiero de misericordia y gracia en esta vida. Y yo las obtengo cuando me acerco al trono de Dios, a su presencia, y sé que Jesús pasó por lo que estoy pasando y me comprende y no estoy solo en ese momento. Y entonces la presencia de Dios no solamente es muy cercana y quiere ser el núcleo de nuestra vida, sino que en Cristo Jesús se hace visible y tiene manos y tiene voz y va hasta donde están las personas más olvidadas a tocarlos, a bendecirlos y a hablarles de esperanza. Y así es la presencia de Dios en Cristo Jesús. Dios no es una persona lejana. Dios es un Dios que se acercó, que entró en nuestra historia, que caminó por nuestras calles y que decidió tomar tu dolor y mi dolor. Así de cercano es nuestro Dios. Amén. Fíjese lo que viene en la pantalla. Dice, Dios no nos amó a la distancia. En Jesús decidió acercarse y cargar nuestro dolor. Esto es bien diferente a lo que quizá otros sistemas religiosos predican. Algo que diferencia al cristianismo de otros sistemas religiosos es que Cristo vino, Dios mismo vino a padecer y a sufrir y a cargar lo que tú y yo merecíamos. ¿Por qué? Porque quiere estar cerca.
Y no se trata de que tú y yo hagamos algo para que se acerque, se trata de que Él quiere acercarse porque nos ama. De hecho, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para que Él se acerque. No podemos hacer ningún acto, ninguna obra para que Él se acerque. No merecemos su presencia. Y aún así Él dijo: quiero que mi presencia esté cerca de ellos. Y en Cristo Jesús su presencia se hizo visible. Entonces, número 1, su presencia está cerca. Número 2, su presencia es visible. Y número 3, su presencia está dentro de nosotros. Y aquí es donde su presencia toma un nivel muchísimo más íntimo y rompe todas las barreras. Jesús, cuando está por partir de este mundo, habla con sus discípulos y les promete algo que es una promesa para ti y para mí también. Y Él dice: no los voy a dejar solos, sino que voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la presencia de Dios, la presencia de Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo no está en un templo, no está en un edificio. El Espíritu Santo está dentro de ti y dentro de mí. Y eso es una locura, familia. Yo no sé si usted se había puesto a pensar en eso, pero eso es una locura. El Dios del universo, el creador del universo, al que tú y yo no somos merecedores de estar delante de Él, Él decidió no solamente estar cerca, no solamente ser visible, sino que habitar dentro de nuestros corazones. Y yo no sé por qué lo hizo. Bueno, sí sé por qué lo hizo, es por amor. Pero yo me pongo a pensar en mi vida y yo digo: ¿en serio? ¿Quieres estar dentro de este cuerpo cochino? ¿Quieres habitar dentro de este corazón de un pecador que te ha traicionado tantas veces? Tu presencia, lo más valioso en la vida de un ser humano, ¿en serio la vas a depositar en medio de esta vasija rota, sucia, desagradable? Y por amor Dios ha puesto su presencia en ti y en mí. Eso es una locura. Yo no sé si usted se ha puesto a reflexionar en eso, pero es una locura. Dios vive en ti y vive en mí, y eso debe de cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de enfrentar la vida. Y Jesús dijo: voy a enviar a mi Espíritu Santo. Jesús lo prometió. Eso llega a un nivel de intimidad superior. Entonces Dios no solamente está a nuestro alrededor, Dios no solamente es visible, sino que ahora su presencia está dentro de nosotros. Diga conmigo: su presencia vive en mí. Y eso es una realidad, familia. Eso es una realidad. Y ahora tenemos que hacer algo diferente para honrar esa presencia que vive dentro de nosotros. Yo no puedo tratar a ustedes de una manera que no honre la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en ustedes. Cuando entre familia, cuando en medio de una comunidad cristiana nos estamos menospreciando, cuando hablamos mal de nosotros, cuando estamos chismeando cosas de nosotros, cuando estamos hablando a las espaldas de otras personas, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos menospreciando la presencia de Dios que habita en cada uno de nosotros. Entonces su presencia debe de llevarme a tratar mejor a las personas. Su presencia debe de llevarme a vivir la vida de una manera diferente, decidir de una manera diferente, hablar de una manera diferente, tener una actitud diferente, porque su presencia está en mí. ¿Y por qué su presencia está en mí? Porque Él quiere transformarme desde el interior hasta el exterior. Desde el interior hasta el exterior, y que el exterior sea una transformación tan real que impacte a la gente que está a mi alrededor. Ese es el deseo de Dios. De hecho, cuando la presencia de Dios se hizo visible en Cristo Jesús, Jesús estaba tocando a la gente, Jesús estaba alcanzando a las personas que no podían acercarse a su presencia, y Él estaba haciendo milagros, bendiciendo, dando amor, valorando a la gente que nunca había sido valorada, y Él estaba haciendo cosas a favor de la gente. Pero Jesús estaba dentro de un cuerpo humano limitado. Y cuando Él decide habitar dentro de nosotros, ¿sabe por qué lo hizo también? Para seguir haciendo lo mismo a través de nosotros. Entonces, si la presencia de Dios está en ti y en mí, es para que la presencia de Dios siga trabajando a través de ti y a través de mí. No somos nada más unas vasijas que contienen su presencia, somos unas vasijas que van hasta donde está la persona necesitada para que la presencia de Dios haga un milagro. No es por mi capacidad, mi capacidad no llega a ningún lado. No es por mi poder, porque poder no tengo ni uno.
es el Espíritu Santo dentro de nosotros. La presencia de Dios queriendo hacer algo a través de nosotros. Entonces hay un pasaje en el Nuevo Testamento en donde Jesús se acerca a una mujer samaritana. No sé si usted se acuerda. Se acerca a una mujer samaritana y le dice a la mujer samaritana: oye, está en un pozo de agua, y le dice a la mujer: dame agua porque tengo sed, ¿verdad? Y ahí empieza una conversación muy interesante, y quiero que podamos leer 2 versos de esta historia. Dice Juan capítulo 4 verso 13. Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua que está en el pozo pronto volverá a tener sed. Verso 14. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Es más, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Jesús lo que está diciendo es que cuando una persona cree en Cristo Jesús, cuando hay alguien que se convierte en seguidor de Cristo Jesús, cuando hay alguien que le abre la puerta de su corazón a Cristo Jesús, esa persona está teniendo la vida de Dios en ella, dentro de ella. Y dice Jesús que es como una manantial, como una fuente que está siempre sacando agua y derramando agua. Y eso es abundancia. ¿Abundancia de qué? Abundancia de la vida de Dios. Y cuando nosotros aprendemos de qué está hablando aquí Jesús, tenemos que poner atención al fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, gentileza, bondad, dominio propio, humildad, fidelidad. Todo eso, esas son las cosas que surgen dentro de nosotros y brotan como un manantial. Paz, y ahí es cuando uno dice: oye, la situación que estás pasando es para que estés tirado en la cama llorando sin esperanza. ¿Cómo puedes tener una sonrisa? Y uno dice: pues no me lo explico, pero sé que Dios está conmigo. Eso es la vida de Dios dentro de una persona, saliendo como un manantial. Y hay veces que estamos pasando por un momento que dice: oye, ¿cómo puedes estar tan tranquilo y tener tanta paz en medio de esta situación? Yo estaría muerto de miedo. Y uno dice: pues no sé por qué, ¿verdad? Pero sí sabemos, es la presencia de Dios habitando en nuestro corazón y trayendo la vida de Dios en nosotros. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la presencia de Dios, no solamente cerca, no solamente visible, sino viviendo, habitando en nosotros. Esa presencia está dentro de ti. Entonces, familia, cada situación que tú y yo pasamos, tenemos que recordar que no estamos solos, que hay alguien cerca, que hay alguien que nos entiende y nos comprende, y que hay alguien dentro de nosotros para fortalecernos y darnos capacidades que nosotros no podríamos producir, que es el Espíritu Santo. La presencia de Dios en nuestra vida es algo fundamental. Dios quiere transformarnos desde dentro. Dios quiere trabajar en nuestras heridas. Dios quiere trabajar en nuestros pensamientos. Dios quiere trabajar en nuestras dudas, en nuestros temores, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Y eso lo hace porque está dentro de nosotros. Entonces, yo no sé si usted ha pasado por algo así, pero cuando alguien viene a Cristo Jesús, un cambio externo no se ve de inmediato, pero ya empezó a haber un cambio interno. Es el Espíritu Santo trabajando. Y poco a poco ese cambio se va manifestando en lo externo. Donde antes había ansiedad, empieza a brotar paz. Donde antes había vacío, comienza a brotar plenitud. Donde antes había culpa, comienza a brotar gracia. Donde antes había cansancio, empieza a brotar una nueva fuerza. Y todo eso es por la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué tanto reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué tanto valoramos la presencia de Dios en nuestra vida? Aquí viene algo importante. Dice: la presencia de Dios nos transforma desde dentro. No solamente decidió acercarse, sino que a través de su Espíritu que habita en nosotros, nos transforma desde dentro. Ahora, familia, son 3 cosas importantes de la presencia de Dios: cercana a nosotros, visible para nosotros y vive en nosotros. Pero el día de hoy seguimos haciendo la presencia de Dios a un lado y mandándolo a la periferia. Tanto que no reconocemos su guianza.
Seguimos haciendo la presencia de Dios a un lado tanto que no hay un cambio real en nuestra vida. Seguimos haciendo la presencia de Dios tan a un lado de nuestra vida, lo estamos sacando, que parece que no hay diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Pero la presencia de Dios sigue siendo la misma. Y Él sigue siendo cercano, Él sigue siendo visible y Él quiere habitar dentro de nosotros. Entonces, cuando yo veo todo esto, familia, me doy cuenta del gran amor de Dios para gente que no lo merecemos. Y me pongo yo en primer lugar. Si hay alguien pecador aquí, soy yo. Y yo no me merezco lo más hermoso y valioso que es su presencia. Ninguno de nosotros no lo merecemos. Si hay algo, de verdad, si hay un tesoro en este mundo, es la presencia de Dios. Y Él desde el principio decidió hacer su presencia cercana. Después de una traición, después de ponerlo en segundo lugar, después de desobedecerlo, Él dijo: quiero que mi presencia sea cercana. Y seguimos siendo infieles y seguimos haciendo tonterías y seguimos haciéndolo a un lado. Y Dios, por amor, dijo: no solamente quiero que sea cerca, sino quiero que sea visible y que camine por sus calles y que experimente su dolor. Dios quería que su presencia experimentara nuestro dolor, el rechazo que muchas veces tú y yo tenemos, las dificultades que pasamos. Pero no solo eso, murió por nosotros y hizo posible uno de los más grandes milagros, que para mí es el más grande milagro, que su presencia habitara en nosotros. Familia, no lo merecemos. No lo merecemos. Y por más santo que yo me crea, no lo merezco. Y por más recto que yo actúe, no me lo merezco. Pero Él lo decidió. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa realidad? Su presencia no es una idea que anda flotando por ahí. Su presencia es una realidad diaria en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? Y tú y yo tenemos que aprender a vivir con esta realidad, a honrar esa realidad que es su presencia, a caminar guiados por su presencia, a tener en el centro de nuestra existencia su presencia. Porque si para algo existimos tú y yo, no es para venir a disfrutar la vida, no es para comprarnos una casa, no es para hacer una familia, es para disfrutar su presencia. Y si en Génesis comenzó su presencia cerca y se hizo visible en Jesús y está dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, tú y yo vamos a experimentar la plenitud de su presencia cuando estemos frente a Él, porque toda la vida se ha tratado de disfrutar su presencia. No se trata de mí. Y eso es algo muy raro y muy quizá contradictorio. Mi vida no se trata de mí. Tu vida no se trata de ti. Se trata de Él. Si yo pudiera agarrar mi vida y meterlo en un libro, imagínense, ¿a cuántos les gusta leer aquí? A mí me gusta leer, pero no me gustan leer mucho los libros de novelas y cosas así, ¿verdad? Me gustan más libros informativos. Pero si yo agarro mi vida y la meto en un libro así como en una novela o en una autobiografía o así, me daría cuenta que el protagonista de esa historia no soy yo. A pesar de que el libro se llama La vida de Poncho, el protagonista no soy yo. Yo soy un personaje secundario. Y tú también. Nuestra vida se trata de Él. Entonces tenemos que aprender a vivir honrando su presencia, considerando su presencia, amando su presencia. Amén. Después de todo esto que acabamos de ver, yo tengo 3 preguntas que son preguntas prácticas y que nos deben de llevar a reflexionar. Así quiero terminar este mensaje,
reflexionando sobre nuestra vida. Y no solamente son preguntas que quiero que nos hagamos en este lugar, sino que usted pueda meditar en ellas esta tarde y esta semana. Número 1, estoy consciente de su presencia. ¿Realmente me doy cuenta de que su presencia está conmigo? ¿Por qué esta pregunta es relevante? Porque hay muchos cristianos que viven como si fueran huérfanos espirituales, creyendo que Dios está allá y que yo estoy aquí, y que estoy caminando solo en esta vida, pensando que soy un hijo abandonado, que he creído en un Dios que no considera mi vida y que está allá con una lupa viendo cómo me va, pero no interviniendo en mi vida. Así viven muchos cristianos. Entonces esta pregunta es importante. ¿Realmente estoy consciente de que su presencia está conmigo todos los días? ¿Estoy consciente de que su presencia está conmigo a pesar de que estoy pasando un momento malo? ¿Estoy consciente de que su presencia está conmigo a pesar de que me esté yendo en la vida diferente a lo que yo esperaba? Y la respuesta a esa pregunta es: Dios está conmigo. Incluso aunque no lo sienta, no lo vea, Él está conmigo. Entonces di junto conmigo: Dios está conmigo. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, siempre está conmigo. Y eso es una realidad. Pregunta número 2. ¿Estoy acercándome a Jesús en medio de lo que estoy viviendo? Esta pregunta también es muy importante, porque somos cristianos, creemos en Dios, creemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y hoy tenemos una relación muy bonita con nuestro Padre Celestial. Pero hay cosas que tú y yo pasamos por la vida, dificultades, problemas, y hay veces que nos los echamos nosotros solos, los cargamos solos. No sé si eso le pasa a usted, a mí me pasa. Yo soy una persona que cargo mis propios problemas y yo solo los voy a cargar y nadie se meta. Pero llega un punto en que ese peso es como el pípila. ¿Se acuerdan del pípila? Que trae una piedrota arriba y déjame decirte algo: si tú sigues cargando ese peso y sigues echando peso, ese peso te va a matar. Y el peso que estás cargando no fue diseñado para que lo cargaras tú. El peso que estás cargando, Dios en Cristo Jesús decidió cargarlo por ti. Pero cuando vamos a la presencia de Dios a decirle: Dios, ya no puedo con esto, ayúdame, estoy pasando por estos problemas, cárgalos tú, ayúdame a cargarlos. De perdido te echo ahí la mitad de la mochila, ¿verdad? ¿Para qué vino Jesús al mundo, familia? ¿Para qué la presencia de Dios se hizo visible para nosotros? ¿Para que nosotros siguiéramos cargando las cosas siendo incomprendidos? Jesús vino para hacernos saber que Él carga nuestras cargas. Pero ¿qué tan seguido voy yo a la presencia de Dios a decirle: ayúdame con esto porque no puedo? La respuesta a esa pregunta es: no cargues solo lo que Jesús ya decidió cargar contigo. Tu cansancio, tu temor, tu proceso, tus fracasos, tu dolor, Jesús lo quiere cargar contigo. Y pregunta número 3: ¿estoy dejando que su presencia me transforme? Y el Espíritu Santo viene y habita en nosotros y quiere transformarnos desde el interior. Pero hace rato Juanito nos dijo que Dios es un caballero. Yo creo que Dios es un caballero. Y si yo no permito que Jesús haga algo en mi vida, Él no lo va a hacer. Tengo que permitirle que Él trabaje. Y ahí es donde entra el problema. Porque generalmente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros es ayudarnos a ir en contra de nosotros. De nuestro orgullo, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestros malos hábitos, de nuestro aprendizaje equivocado, de la cultura que hemos aprendido. El Espíritu Santo quiere que vayamos en contra de todo eso, y eso duele. Entonces yo tengo que permitirle al Espíritu Santo que trabaje en mí. Todos los días yo tengo que decir: Espíritu Santo, dirige mi vida. Y yo sé, porque tenemos un Dios fiel. Hace rato leímos que el verbo, la palabra, se hizo carne y estaba llena de amor y fidelidad. Eso dijo Juan, ¿se acuerda? Juan lo escribió.
Y Dios es tan fiel y tan amoroso con nosotros que estoy seguro, y no es porque sea un adivino, estoy seguro que todos los días el Espíritu Santo a través de tu conciencia te dice lo que quiere que hagas. O si te equivocaste, o que hay otra manera de hacer las cosas, o que vayas a pedir perdón. ¿Te ha pasado eso? A mí me pasa seguido. Y el Espíritu Santo habla a mi vida y me dice: Poncho, pudiste haber respondido de una manera diferente, ahora está lastimada tu esposa. Tienes que ir a pedirle perdón. Y el Espíritu Santo me dice: tienes que ir a pedirle perdón. ¿Y sabe qué es lo que pienso yo? Que me pida perdón ella. Y el Espíritu Santo me dice: puedes tener un trato diferente con tus hijos. Puedes ser más honesto en tu trabajo aunque nadie te vea. Puedes pedir perdón aunque la gente es la que te haya hecho daño. Puedes perdonar aunque no hayan venido a pedirte perdón. Puedes vivir de una manera diferente. No se trata de encajar en una comunidad cristiana el domingo y ser un cristiano el domingo. Se trata de reconocer que su Espíritu Santo está con nosotros. Y allá afuera con mis amigos no cristianos, allá afuera con los trabajadores, allá afuera con las vecinas, allá afuera con toda esa gente, el Espíritu Santo sigue estando dentro de mí. Y yo tengo que honrar su presencia. Entonces, familia, la presencia de Dios es una realidad para tu vida y para mi vida. El asunto es qué tanto hemos aprendido a vivir con su presencia. Y yo quiero que te vayas con esas 3 preguntas el día de hoy. Para responder esa última pregunta, la presencia de Dios no solamente nos acompaña, sino que quiere corregirnos, quiere sanarnos y desea cambiar nuestra vida. Y por eso tenemos que permitírselo. Entonces yo les voy a pedir un favor. Si usted me acompaña poniéndose de pie, y vamos a orar y vamos a honrar su presencia. Y mi petición el día de hoy es que todos los días tú y yo caminemos reconociendo que Él está cerca, reconociendo que es visible y que nos comprende, y reconociendo que ese gran tesoro que es su presencia habita dentro de nosotros. Y estoy seguro que si tú y yo lo hacemos, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Estoy seguro. Una vida que lo refleje a Él, una vida que lo honre a Él, una vida que es digna de Él. Le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a orar. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Y gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Porque sabemos que tu presencia no se queda aquí, sino que tu presencia se va con nosotros, Señor. Padre, no merecemos tu presencia. Ninguno de nosotros merecemos ese gran tesoro. Y aún así tú has decidido dárnoslo, Señor. Y hoy, Padre, queremos honrar tu presencia. Hoy, Señor, podemos reconocer que muchas veces hemos hecho a un lado tu presencia y dejamos de considerar tu punto de vista. Dejamos de ponerte atención. Dejamos de ponerle atención a tus palabras. Preferimos tomar el consejo de cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Y hemos hecho poco a poco a un lado tu presencia, Señor. Pero hasta el día de hoy, tu presencia es una realidad de nuestra vida. Y Padre, nos arrepentimos de todo corazón cuando hemos minimizado el valor de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, porque ha habido ocasiones en las que no valoramos que tú estás aquí y actuamos de maneras equivocadas y dejamos que una naturaleza pecaminosa nos controle. Pero hoy queremos hacer las cosas de una manera diferente. Hoy reconocemos que tu presencia es cerca, es cercana a nosotros. Reconocemos que Cristo Jesús vino y tu presencia se hizo carne y experimentó las pruebas que pasamos
Y hoy sabemos que nos entiendes. Y por eso hoy te pedimos misericordia y gracia, Señor, porque sabemos que nos entiendes. Y te pido en el nombre de Jesús que a cada una de las personas que están aquí derrames de tu misericordia y de tu gracia. Y que el día de mañana que estemos pasando por algún momento difícil o un momento que no podamos entender, que sea, Señor, tu misericordia y tu gracia manteniéndonos firmes y llevándonos a la victoria. Pero no solo eso, Señor, sino que tú decidiste que tu presencia habitara en nuestro corazón. Y hoy queremos vivir honrando el gran tesoro que tenemos dentro de nosotros. Gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. Y sabemos que donde está tu presencia hay bendición, donde está tu presencia hay plenitud, donde está tu presencia hay paz, donde está tu presencia hay gozo, donde está tu presencia hay esperanza, donde está tu presencia, Señor, hay nuevas oportunidades. Y hoy declaramos todo eso en nuestra vida porque tu presencia está con nosotros. Gracias por tu presencia, Señor, porque tu presencia es todo para nosotros. Síguenos bendiciendo con tu presencia y ayúdanos, Señor, a aprender a vivir y a valorar lo que tú nos has dado por amor, tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús hacemos esta oración. Amén.